pasaría si un día la comida más deliciosa supiera a muerte? Y peor aún, ¿qué pasaría si la muerte empezara a saber deliciosa? El placer y el asco son solo una cuestión de perspectiva. Yo soy el chef, y esta noche vamos a explorar los rincones más oscuros del gusto, donde la delicia se esconde en la decadencia. Bienvenidos, degustadores de sabores prohibidos, al banquete donde la repulsión es el plato principal. La receta que hoy serviremos es un descenso a la locura sensorial, la crónica de un hombre cuyo mundo se puso de revés. La llamaremos el hambre inversa. Adrián no recordaba mucho del accidente. Solo el chirrido de los neumáticos, un destello de luz cegadora y luego un largo y silencioso vacío. Despertó en un hospital, con un dolor de cabeza sordo y una sensación de extrañeza, como si su propio cuerpo fuera un traje ajeno. Los médicos lo llamaron un milagro, un traumatismo cráneoencefálico severo pero sin daños cognitivos aparentes. Le dieron el alta con una advertencia sobre posibles efectos secundarios. Nadie, ni en sus peores pesadillas, podría haber imaginado la naturaleza de esos efectos. El primer indicio llegó con un simple vaso de zumo de naranja que una enfermera le ofreció. El dulce y familiar sabor cítrico golpeó su lengua y se transformó instantáneamente en una oleada de podredumbre, un sabor a carne descompuesta y tierra rancia, que lo hizo vomitar violentamente. Lo atribuyeron al trauma, a los medicamentos, pero en casa el horror se solidificó. El azúcar en su café sabía a ceniza mojada. Una fresa jugosa tenía el gusto de un paño enmohecido. La miel era una bilis amarga. Todo lo que antes era placentero, dulce, delicioso, ahora era una tortura nauseabunda. Su mundo se había convertido en un festín de asco. Los días se convirtieron en un infierno de hambre y repulsión. Perdió peso a un ritmo alarmante. La comida, su antigua fuente de consuelo, ahora era su enemiga. Vivía a base de agua y pan sin sabor, las únicas cosas que no provocaban una reacción violenta. La desesperación era un sabor constante en el fondo de la garganta, uno que, extrañamente, no le resultaba del todo desagradable. El descubrimiento ocurrió por accidente. Una noche tropezó en su cocina oscura y se cortó la mano con una lata oxidada que había dejado fuera. Instintivamente, se llevó la mano a la boca para limpiar la herida. Y entonces lo sintió. El sabor del óxido y de su propia sangre no fue metálico ni salobre. Fue celestial. Una explosión de dulzura compleja, con notas ahumadas y un final cálido y reconfortante, como el chocolate más fino y el coñac más añejo. Por primera vez desde el accidente, sintió placer, un éxtasis puro y abrumador. Se quedó allí, en la oscuridad, lamiendo la herida sucia con los ojos cerrados en un arrebato de gozo prohibido. Su paladar no estaba roto, estaba invertido. Lo pútrido, lo amargo, lo rancio, lo peligroso, eso era ahora su paraíso. Y el mundo de repente se abrió ante él como un nuevo y vasto menú de delicias grotescas. Adrián se convirtió en un explorador de la decadencia, un gourmet de lo grotesco. Empezó de forma discreta. El agua estancada de un florero tenía el sabor refrescante de un telado. El moho que crecía en una pared del sótano era como un queso azul complejo y exquisito. El polvo acumulado bajo su cama, ligeramente tostado, era una especia delicada y con notas de frutos secos. Se convirtió en un chef clandestino de su propia depravación. Su cocina, antes abandonada, ahora bullía de una actividad secreta y siniestra. Los botes de basura de los vecinos se convirtieron en su mercado de agricultores, los callejones oscuros en su despensa de ingredientes exóticos. Aprendió a preparar sus hallazgos, a reducir el aceite de motor hasta obtener un glaseado espeso, a infusionar agua con la tierra de un cementerio para crear un caldo con un terror único, a macerar insectos para obtener un caviar crujiente y ácido. Pero el cuerpo humano es adaptable.
Su paladar, incluso invertido, comenzó a acostumbrarse. Los sabores que antes le producían éxtasis ahora eran simplemente agradables. La adicción a esa primera oleada de placer lo carcomía. Necesitaba algo más fuerte, algo con un sabor más complejo, más esencial. Su búsqueda lo llevó a los hospitales, no como paciente, sino como un depredador silencioso. Los desechos biológicos, los vendajes usados, la sangre seca, cada uno ofrecía una nueva sinfonía de sabores. Una noche, mientras hurgaba en los contenedores de un hospital, encontró un recipiente con la etiqueta «Muestra patológica». Dentro, un pequeño trozo de tejido humano extirpado en una biopsia. La curiosidad, su nueva y terrible gula, era demasiado fuerte. Lo probó, y entonces el mundo se detuvo. El sabor era indescriptible. No era un placer solitario, era entendimiento. Saboreó el miedo de la enfermedad, la desesperación del paciente, la frialdad del acero quirúrgico. Saboreó una vida entera en un solo bocado. Era el manjar definitivo, y supo, con una certeza helada, que ya no había vuelta atrás. Acababa de encontrar su verdadera vocación. Adrián ya no buscaba solo sabores, buscaba historias, emociones crudas, el sabor de una vida. Y sabía que la fuente más pura de esos sabores no se encontraba en los desechos. Se convirtió en un cazador. Su presa no eran animales, sino los solitarios, los olvidados, aquellos cuya desaparición apenas causaría un murmullo. Su cocina se transformó en un quirófano y en una carnicería. Aprendió a despiezar con una precisión de cirujano, a marinar con una paciencia de 3 estrellas. Cada parte del cuerpo ofrecía un perfil de sabor único. El miedo se concentraba en las glándulas suprarrenales, creando un condimento picante y eléctrico. La tristeza se asentaba en el hígado, dándole una amargura profunda y compleja. La alegría, más rara y preciada, dejaba un dulzor etéreo en el tejido muscular. Creó su plato estrella, su pieza de resistencia. Lo llamó el mosaico existencial. Pequeños bocados de diferentes fuentes, cada uno cocinado para resaltar su sabor emocional inherente. Era un festín que le permitía devorar una vida entera, sus altibajos, sus triunfos y sus tragedias en una sola sentada. Pero un día, mientras preparaba su próximo festín, se cortó profundamente. La sangre brotó y por instinto la probó. Y por primera vez saboreó su propia esencia. Saboreó el culpa, la depravación, la monstruosidad en la que se había convertido. Y era exquisito. Era el sabor más complejo, adictivo y narcisista que jamás había probado. Un éxtasis de autodesprecio. La policía nunca encontró una conexión entre las desapariciones. Los cuerpos nunca fueron hallados. Solo encontraron el apartamento de Adrián. Estaba impecable, excepto por la cocina, que había sido limpiada con un rigor casi químico. Sobre la mesa del dominante había un único plato, cubierto por una campana de plata. Cuando un oficial la levantó, solo encontró un tenedor y un cuchillo perfectamente pulido. Y al lado de ellos, una pequeña nota escrita con una caligrafía temblorosa pero elegante. Decía: «He encontrado el ingrediente perfecto. El único plato que verdaderamente puede satisfacerme. El chef, finalmente, se sirve a sí mismo. Porque hay hambres, mis degustadores, que te obligan a buscar en los lugares más oscuros. Y a veces, el manjar más prohibido y delicioso eres tú mismo. Yo soy el chef. Cuidado con los gustos adquiridos. Podrían terminar devorándote».